Ok. Antes de meternos en el texto, tengo que hacer una contextualización de todo el libro de Marcos, pero también de lo que son los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Recuerden que existen 4 evangelios que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los 4 evangelios en sí son como una propaganda que hizo la iglesia primitiva para poder demostrar que Jesús es el Cristo. ¿Cómo así que Jesús es el Cristo? Pero es lo mismo. No, un momentico. Jesús es el nombre terrenal que recibió aquí en la tierra, pero el Cristo es el título divino que designa quién es realmente Jesús. ¿Me hago entender? Entonces, tener a Jesús solamente como un nombre terrenal, sin entender que es el Cristo, no nos serviría para mucho. Entonces, el evangelio según San Marcos, que fue el primer evangelio que se escribió, más o menos se escribió entre el año 60 o 70 después de Cristo. Lo escribió Marcos, un discípulo de Pedro. Y dicen los grandes eruditos que cuando Marcos estaba escribiendo el evangelio, Pedro supervisó todo lo que estaba refiriéndose para que contase al pie de la letra lo que pasaba. Años más tarde, ya en el año 70 hasta el 90 más o menos, se escribió Mateo, se escribió el libro de Lucas. Y en el año 100 más o menos se escribe el último libro, que es el libro de Juan. Todos pretenden demostrar con lo que escribieron que Jesús es el Cristo. Pero Marco tiene una composición que es diferente a los demás evangelios, porque Marco sufre de lo que uno llama el síndrome del enamorado. ¿Cómo así que el síndrome del enamorado? Cuando uno está enamorado, tiene un afán por contar a las demás personas de quién está enamorado y si está siendo correspondido de ese amor. ¿Cuántos están enamorados aquí? ¿Y los demás qué? O bueno, ¿cuántos han estado enamorados? Y cuando uno está enamorado de esa mujer o de ese hombre, en su caso, y le dijo que sí, uno al otro día, ¿qué quiere hacer? Contarle a todo el que pueda cuán enamorado está, porque contárselo de alguna manera revive el recuerdo, revive el momento emocional. Y Marcos, cuando comienza su evangelio, dicen los grandes eruditos que tenía como que ese síndrome de estar tan enamorado de Dios que él quería enseguida entrar de lleno a decir quién era Jesús. Y por eso, para entender todo el libro de Marcos, indefectiblemente tenemos que entender el primer capítulo y el primer versículo del libro de Marcos. Así que les invito a Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Están conmigo? ¿Qué dice? Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo, ya, de una. No se puso a contar una genealogía, no se puso a decir una introducción, sino que de una va y dice: miren, de esto es lo que les voy a hablar. ¿Qué es lo que quiere hablar? 3 cosas. El evangelio, Jesucristo como el Cristo, el Hijo de Dios. Pero ¿cómo así que ese es el evangelio? Bueno, la palabra evangelio hay que entenderla a la luz de los libros que están escritos. La palabra evangelio proviene de un término griego, evangelium, que fue utilizado por los griegos cuando dominaban al resto de sus pueblos vecinos
Y era la paga que recibía una persona cuando traía una buena noticia. En ese entonces pues no estaba desarrollado los medios de transporte, y para enviar una noticia lejos había que mandar una persona con dicha noticia, ya fuera en caballo o fuera a pie. Y cuando esa persona llegaba por decir algo delante del rey y le daba una noticia buena, el rey decidía qué paga darle a esa persona que trajo la buena noticia. Si la noticia era formidable, el rey enseguida decía: démele a este hombre una casa para que descanse, me le ensillan otro caballo y démeles tantas monedas de oro. Eso era el evangelio. Pero años más tarde, Roma conquista a Grecia, y entonces cambia el significado de la palabra, y el evangelio ya no solamente dejó de ser esa paga, sino que se convirtió también en el mismo mensaje y la misma persona. Y cuando llegamos al Imperio Romano, ya la palabra evangelio tenía que ver con buenas nuevas. Y por eso Marcos, cuando comienza en el versículo 1, comienza diciendo de entrada, ¿qué dice? ¿Principio de qué? Del evangelio, de las buenas nuevas, de las buenas noticias. ¿Y cuáles son esas buenas noticias? Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Y entonces Marcos plantea al menos dos preguntas en todo el libro que él escribe. Las dos preguntas las busca desarrollar en esos 16 capítulos. ¿Y cuáles son esas dos preguntas? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Y qué puede hacer Jesús por ti? Nuevamente, las dos preguntas que nacen, que surgen, que uno siempre va a encontrar en todo el evangelio de Marcos es: ¿quién es Jesús para ti? ¿Y qué puede hacer Jesús por ti? Y esas dos preguntas siguen vigentes hoy. Y por eso, desde que él comienza a referir la historia del evangelio, comienza diciendo todas las cosas que hizo Jesús para demostrar que él era el Hijo de Dios. Y comienza a relatar los milagros, comienza a relatar las sanidades, comienza a relatar las parábolas y un montón de cosas, solo con el objetivo de demostrar que Jesús es el Cristo. Mateo lo hace también, Lucas lo hace a su manera, Juan también lo hace a su manera. Ahora, ¿a quién iba dirigida esta epístola, este evangelio según San Marcos? Escuchen bien, porque entendiendo esto podemos entender mucho el mensaje que tiene el libro. Cuando Marcos escribe, está pensando en la iglesia que habitaba en Roma. La iglesia que había nacido, que había crecido en Roma, en la ciudad de Roma, y de alguna manera ellos la llamaban los romanos. Y para alrededor del año en que fue escrito este libro, la iglesia ya empezó a sufrir la persecución. Recuerden que hubo un emperador bastante nefasto, cuyo nombre era Nerón. Nerón comenzó a reinar a los 16 años en el año 54 después de Cristo y lo hizo hasta el año 68 durante 14 años. Pero ese hombre fue tan malo, tan perverso, que aún los mismos escritores no cristianos, los mismos escritores de Roma referían las cosas que hacía Nerón con los cristianos. Nerón fue tan malo que no solamente mataba a sus enemigos de una manera tan cruel, tan violenta, sino que mataba a los amigos y a su propia familia si sospechaban que estaban conspirando contra él. Miren el récord que tiene Nerón. Mató a su hermano,
Luego mató a su mamá y mató a 2 de sus esposas. Y eso era lo que él más quería. Así que, ¿qué le esperaba a la iglesia en manos de Nerón? ¿Qué le esperaba? Muerte, destrucción, persecución. Y cuando Marcos se sienta a escribir, tiene en mente esto. Y por eso esa urgencia de él decir: entiendan rápido, por favor, que Jesús es el Cristo, es el Salvador, es el Mesías. Porque no hay otra forma de resistir lo que va a venir si no es entendiendo que Jesús es el Mesías. Fue tan malo Nerón que en el año 64 él mismo, es más, él tenía un complejo, se creía artista, se creía músico, se creía cantante y creía que cantaba bien. Y el que le dijera que cantaba bien, moría. Así que cuando a usted le digan: tú cantas como Nerón, no solamente te están diciendo que cantas mal, sino que eres ¿qué? Malo, perverso. Y dice que Nerón una vez estaba en su palacio viendo la ciudad de Roma y dijo: esta ciudad está muy fea, esta ciudad necesita una remodelación, pero ¿cómo convenzo yo al Senado de que remodelen la ciudad? Y se ideó un plan. Y el plan consistió en mandar a sus soldados disfrazados una noche y comenzar un incendio. Roma ardió durante 6 días. Tenía 14 distritos y de los 14 se quemaron 4 y 7 quedaron en ruinas. Solo porque él quería reconstruirla. Y porque él quería construirse un palacio más grande y no tenía para dónde expandirse. Y entonces cuando se levantan los romanos tenemos que buscar quién quemó la ciudad. Buscó un chivo expiatorio. ¿Y a quién le echó la culpa? A los cristianos, a la iglesia primitiva. Y por esta mentira comienzan a perseguir a la iglesia. Por esta mentira comienzan a matar a los cristianos y a matarlos de forma cruel. Los llevaban al circo, hacían que los perros los devoraran vivos, que los leones se los comieran vivos. Comenzó a quemar viva a la gente, a los cristianos. Como dice uno vulgarmente, hizo moñona. Y el postre fue que pudo construirse su palacio. Nada más el palacio con los patios tenía 120 hectáreas. Así que la iglesia, cuando crece, cuando Marcos está escribiendo, tiene en mente todo lo que se le venía encima. Y por eso la urgencia que todos entendieran quién es Jesús. Y así llegamos al pasaje del capítulo 8. Es el pasaje bisagra de todo el libro. Entendiendo ese capítulo 8, todo el libro se puede entender. Y es el texto que leímos. De aquí yo puedo sacar al menos 3 enseñanzas para nosotros hoy en este texto. La iglesia primitiva sacó sus enseñanzas, pero nosotros también podemos acercarnos al texto y decirle: Señor, ¿qué quieres decirnos para nosotros hoy? Lo primero es que tarde o temprano tendrás que decidir quién es Jesús para ti. Tarde o temprano. Porque muchos pueden conocer a Jesús, pueden escuchar de Jesús, inclusive pueden vivir del nombre de Jesús, pero muchos no han definido realmente quién es Jesús para él. Mire que dice el texto en el versículo 27: salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién
dicen los hombres que soy yo? Ya llevaba 2 años y medio con ellos. Escuchen bien. Había sanado enfermos, había libertado endemoniados, había hecho milagros en el día de reposo, había alimentado 5,000 en una ocasión y en otra ocasión alimentó 4,000. Había sanado a un montón de personas. Y el último milagro antes de hacerle la pregunta a ellos fue que sanó al ciego en Betsaida. Y después que lo sana, cuando empiezan a caminar, cuando están cerca de Cesarea de Filipo, por fin les pregunta: bueno, ¿y la gente que dice que quién soy yo? Y entonces cuando empiezan los discípulos a responderle: tú eres Jesús, pero la gente dice que tú eres Elías, que tú eres Juan, que tú eres un profeta. La gente se había quedado con los milagros, se había quedado con las señales, pero no habían entendido la principal función de Jesús en la tierra, que era morir por nosotros. Y esa misma pregunta es la que Jesús nos hace hoy a nosotros: ¿quién soy para ti? Y muchos podrán decir: Jesús es el que me suple mis necesidades. Jesús es el que llena mi vida de emoción, el que me hace brincar, es el que me hace esto y aquello. Pero finalmente algún día tienes que decidir que si Jesús es el Cristo en tu vida, es porque es el Señor de tu vida. Y mucha gente puede escuchar hoy acerca de Jesús, pueden ver los milagros de Jesús, las hazañas que se hacen en las iglesias, los milagros que suceden, pero insisten en ver a Jesús solo como un profeta o como un milagroso. Y después de 2 años y medio, cuando ya Jesús había hecho tantas señales, les pregunta: ¿ustedes quién dicen que soy yo? No me cuenten de los milagros, no me cuenten de las señales que he hecho, no. Todo eso lo hice para demostrarles que soy el Hijo de Dios. Pero díganme ustedes, ¿quiénes soy yo? Y es cuando Pedro, que se adelantaba siempre por ser impulsivo, Pedro que hablaba muchas veces a la ligera, pero esta vez acertó y la sacó del estadio, es cuando lanza esa expresión: tú eres el Cristo. Escuchen bien, lo segundo que me enseña el texto es que tarde o temprano serás probado en tu contexto. Dice que Jesús les lanza esta pregunta cuando iban por las aldeas de Cesarea de Filipo. Escuche bien, la Biblia jamás coloca una coma, una tilde o un punto si no tiene algo que enseñar con eso. ¿Qué era Cesarea de Filipo? La ciudad de Cesarea, la región de Cesarea, fue construido 200 años antes de Cristo, pero con otro nombre. Se le llamaba Panión. Los griegos la habían construido porque estaba dedicada al dios Pan en griego, que era el dios de la fertilidad. Es una región donde hoy inclusive se puede visitar cerca de Damasco, donde nace un pequeño arroyo que se vuelve un afluente y llega al río Jordán e inunda ese afluente, esa región, y es una región hermosa en medio de un desierto, una región fructífera. Entonces los griegos, que eran politeístas,
le pusieron a esa región Panión, es decir, en honor al dios Pan, y le llamaban la ciudad de todos los dioses. Pero en el año 20 antes de Cristo, cuando ya Roma gobernaba, el gran emperador César Augusto regaló esa región a uno de los reyes, en ese entonces Herodes el Grande, y Herodes reconstruye la ciudad y le cambia el nombre por Cesarea. Luego un hijo de Herodes, el tetrarca, el hijo, es que le pone Cesarea de Filipo para distinguirla de la otra Cesarea que quedaba al lado del mar. Pero la persona que reconstruye esto, que es Herodes, no solamente reconstruye la ciudad, sino que hace un templo en Cesarea dedicado a la adoración del César. Así que el César no solamente era la cabeza visible, jurídica, administrativamente, sino que era la cabeza espiritual de Roma. Era considerado un dios. Y dice el texto que ellos van llegando a esa ciudad. En otras palabras, Jesús le dice: miren, ¿saben para dónde vamos? Vamos para la ciudad más pagana, pero la más próspera. Vamos para la ciudad donde ustedes van a ser probados. Así que necesito que me definan ya. ¿Qué piensan que soy yo? Porque en el contexto donde van a llegar van a ser probados. Y me llama la atención que Jesús no les pregunta a ellos esta trascendental pregunta en un contexto de aislamiento. Jesús no vino a fundar una religión ascética por allá apartado, como unos monjes en unas cuevas o en el bosque. Él les hace la pregunta más trascendental, llegando precisamente al límite del paganismo en su máxima expresión: Cesarea de Filipo. Así que tarde o temprano, todos los que estamos aquí seremos probados en nuestro contexto. Tendrás que decidir quién es Cristo en el contexto donde Dios te colocó. Porque aquí es fácil hacerlo. Aquí es fácil decir quién es Cristo para mí. Y en estos 4 días lo vamos a vivir. Pero tarde o temprano, esa pregunta será desatada en el contexto donde tú te muevas. Te preguntarán: ¿quién es Jesús para ti? ¿Cómo lo van a preguntar? Con la tentación, con el soborno, con la corrupción. Y me llama la atención que Jesús les había mostrado tantos milagros y la gente se había quedado solo con un aspecto de Jesús. Cuando por fin sana al ciego, es cuando les hace la pregunta, porque simbólicamente les estaba diciendo a ellos: ya les quité la ceguera, ahora sí díganme quién soy yo. Ellos no hicieron como la persona que tomó un elefante y buscó 4 ciegos y le dijo a los ciegos: defínanme qué es un elefante. Como ellos no lo podían ver, uno empezó a tocarle la barriga y dijo: el elefante es algo roñoso. Otro dijo: el elefante es como un cilindro, que estaba tocando la trompa. Otro dijo: el elefante es como un metal duro, como el hierro, estaba tocándole los cuernos. Y el otro dijo: el elefante es como una rama, porque estaba tocándole la cola. Pero si esos 4 recobran la vista y pueden ver el elefante en perspectiva, dirían otra cosa. Y eso fue lo que Jesús les dijo a ellos: ya ustedes se les ha caído la ceguera espiritual. Por favor, díganme, ahora que vamos a entrar, ¿quién soy para ustedes? El que
estadio. Me llama la atención que aquí los que tienen hijos pequeños, los que hemos tenido ese privilegio, una de las cosas que más nos gusta ver a nuestros hijos es el primer paso que ellos dan cuando aprenden a caminar. Yo procuré estar allí y verlos en su primer paso, porque eso le da una alegría a uno. Y este es el primer paso que da Pedro y los discípulos cuando lanzan la expresión: tú eres el Cristo. Y cuando uno lanza esa expresión, por fin ya puede dar un paso más adelante y enfrentar la persecución que viene. Miren que una vez se lanza la expresión, Jesús empieza a enseñarles que iba a morir. El resto de los judíos pensaban: aquí viene el Mesías, el que nos va a liberar. Vámonos a Jerusalén para coronarte en el trono que dejó David, para que nos liberte del imperio romano, para ser libres del yugo que nos están sometiendo. Pero el Cristo lo único que quería era liberarlos del pecado, salvar sus vidas. Y por último, el texto me enseña que tarde o temprano la decisión de quién es Jesús para ti te va a generar incomodidad y hasta peligro. ¿Quién es Jesús para ti? Si Jesús es el Cristo, tarde o temprano te va a generar incomodidad en tu contexto y te va a generar peligro. Porque en el versículo 30 enseguida Jesús les advirtió que no le contaran a nadie acerca de él. ¿Pero por qué? Si ellos acaban de decir la más grande de las verdades, ¿por qué no podían contarlo? Precisamente para evitar un derramamiento de sangre. Iban a llegar a Cesarea de Filipo, donde está el templo donde adoraban al César, a la ciudad pagana por excelencia, pero también a la ciudad donde se desarrollaba la más grande de la economía de la región. Y si los discípulos entraban diciendo: aquí está el Cristo, ¿qué iban a hacer con ellos? Los iban a matar, pero todavía no era el tiempo. Así que el hecho de que Él les diga: no le cuenten a nadie, es que les está diciendo: todavía les falta un poquito más para aprender, porque lo que se les viene es grande. ¿Cómo murieron los discípulos? ¿Cómo murieron los discípulos? En forma violenta. Decir que Jesús es el Cristo implicaba rendición total, un reconocimiento público del señorío de Jesús en la vida de ellos. Implicaba quedar solos. Cuando ellos decían eso públicamente, el imperio romano enseguida decía: si ya no reconocen a César como su Dios, los vamos a atacar. Pero los judíos también decían: si decimos que Jesús es el Cristo, entonces fue que llegó el Mesías y ese no tiene cara de Mesías. Así que se quedaron solos. Igualmente sucede hoy. Dependiendo de cómo confieses quién es Jesús, así vas a vivir. Y escuchen bien, la situación de Colombia y de gran parte de América Latina no es la mejor, pero tarde o temprano nos van a tocar. Porque reconocer que Jesús es el Cristo, tarde o temprano nos va a meter en peligro. Así que pensar que ahora, reconociendo solamente a Jesús como el Cristo, la gente nos va a amar, ojalá así fuese. Pero la Escritura me demuestra que siempre aceptar a Cristo como Salvador, como el Señor de mi vida, me va a traer problemas. Los discípulos enseguida comienzan una nueva etapa para acercarse a la muerte del Mesías, para prepararlos.
Y me llama la atención que todo este relato se encuentra en el capítulo 8, en la mitad de los 16 capítulos que tiene el Evangelio según San Marcos. Marcos lo hizo así para que nosotros también hoy pudiéramos hacernos esa pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Por qué tiene relevancia ese mensaje para nosotros hoy? Porque gracias a Dios, como iglesia, estamos atravesando un buen momento. Hemos crecido, lideramos algunas cosas, estamos compartiendo el mensaje de Jesús. Pero una cosa es compartir lo que conocemos de Jesús, otra cosa es aceptar a Jesús como el Cristo, el Señor de mi vida, que es un sometimiento total. Y cuando hay ese sometimiento total, tarde o temprano seremos probados. Queridos amigos, ¿quién es Jesús para ti? Porque si Jesús todavía no es el Cristo, no es el Señor de tu vida, estás perdiendo el tiempo. Y no me hago referencia a asistir o no a la iglesia, porque la asistencia siempre es buena. Pero hago referencia a esa decisión que tienes que tomar. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Y qué puede hacer Jesús por mí? ¿Será que Dios me trajo a este evento para confrontarme con lo que realmente pienso sobre quién es Jesús y qué puede hacer Jesús por mí? Los otros pastores que van a compartir van a tratar el tema de Jesús, Señor y Salvador. ¿Quién es Jesús para mí? ¿Será que sin darme cuenta he colocado otros dioses en mi vida por no haber resuelto de entrada quién es Jesús para mí? ¿Realmente Jesús es el Cristo en mi vida? Y aquí viene la parte más trascendental de esta noche. Si tú hoy decides, escucha bien, que Jesús es el Cristo, el Señor de tu vida, muchas de las luchas que tienes, escúchenme bien, si se les va a olvidar toda la predicación, esto no se les olvide. Muchas de las luchas que tienes contra el pecado, contra el vicio, contra eso que no te deja avanzar, van a desaparecer esta noche. Porque la Biblia es clara allá en Juan 8:36 que dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libre. Este texto es vivo y es para ti. Tú que te encuentras luchando con el vicio, con los hábitos pecaminosos, con el pecado, que estás en la tentación, hoy este versículo es para ti. ¿Quién es Jesús? Y si hoy decides aceptarlo, hoy decide que sea Jesús el Señor y Salvador de tu vida, estás aceptando la libertad. Lo puedo afirmar, que mañana eres otra persona. Tendrás tentaciones, sí, pero eres libre para glorificar a Dios con tu vida. ¿Me hago entender? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Basta ya de conocer acerca de Jesús. Basta ya de hablar acerca de Jesús. Basta ya de ver a Jesús como un entretenimiento.
Basta ya de decir que Jesús es el man que está vivo. Pero si no es el Señor de mi vida, estamos perdiendo el tiempo. Quiero invitarte a inclinar tu rostro. Y yo sé que aquí hay personas que necesitan entregar su vida a Dios hoy, que necesitan reconocer a Jesús hoy como Señor de su vida. Apreciado joven, tú que viniste de lejos, que hiciste un esfuerzo. Quizás muchos vinieron pensando que venían para un paseo, para algo chévere donde hablan de Jesús. Hoy necesitas reconocer a Jesús como el Señor y Salvador. Hoy necesitas rendir esa área de tu vida al Señor. ¿Y qué tal allí con tus ojos cerrados? Por favor, todos los ojos cerrados. Les puedas decir al Señor: Padre, puedes decir: Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y como mi Salvador. Y te pido que esa lucha que